Excelentísimos e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles la bienvenida a la tribuna Euskadi del Fórum Europa, que organizamos con la colaboración de Petronor, BBK y Orange. Y hoy tenemos la especial satisfacción de recibir en esta tribuna a don Xavier Aguirre, diputado general de Álava, al que va a presentar el exdiputado general de Álava, don Juan María Ollora. La tribuna es suya. Buenos días a todos. Si ahora, con la perspectiva que me da el transcurso del tiempo y mis anteriores vidas políticas, se me preguntara en pregunta periodística, es decir, cortísima, ¿qué características confieren a un político la condición de fiable? Yo respondería que son tres los prerequisitos. 1, conciencia de la situación. 2, experiencia profesional. 3, personalidad. Y yo ya les voy a anticipar, para que no quede ninguna duda, el político al que presento, en mi opinión, las cumple sobradamente. Conciencia de la situación. La situación económica es compleja y complicada y todas las previsiones apuntan a que lo va a ser mucho más. Son tiempos de cambio, de incertidumbre. En mi percepción, nuestros políticos, no pueden ni deben negar la realidad. Creo que deben, si juegan a ser audaces, intentar anticipar los cambios. En ese sentido, yo creo que Xavier Aguirre, desde la Diputación Foral de Álava, como luego tendrán ustedes oportunidad de escuchar, ha impulsado un debate respecto al papel de Vitoria de Álava en esta nueva era, en el contexto económico y social de la nueva Euskadi que se va a alumbrar. Porque yo soy de los que pienso que a Álava y a Vitoria, respecto de Bilbao y de Donosti, se ha dormido en los laureles. Esa es mi percepción. Y yo creo que es hora de despertarla y Xavier Aguirre pretende hacerlo. Experiencia profesional. Políticos, como es conocido, hay muchos y en muchos puestos. Pero, sin embargo, no todos los puestos conllevan funciones iguales. Y no vale cualquiera, o lo que es lo mismo, no todos valen para hacer lo mismo. En otras palabras, que no todos los políticos valen para cualquier puesto. Los políticos con puestos de responsabilidad institucional, como son el consejero delegado de una empresa, es responsable de una cuenta de explotación y de un balance. Para esos puestos en el sector privado es condición sine qua non la experiencia acreditada. Lo contrario, en términos de actividad empresarial, sería jugar a la ruleta rusa. Bueno, pues con el puesto de diputado general, en mi percepción, pasa un poco lo mismo. Xavier Aguirre presenta una experiencia acreditada de gestionar la cuenta de explotación del Departamento de Interior del Gobierno vasco en sus 10 años como viceconsejero. Y finalmente, personalidad. Aquí estoy hablando del factor humano, es decir, del político que como persona debe ser transparente, cercano, honesto, en absoluto engolado, accesible, directo, capaz de sentir como las personas a las que gobierna y de entre ellas especialmente a los más desfavorecidos. Xavier Aguirre, lo conozco hace tantos años, vive en la misma casa de siempre, tiene la cuadrilla de amigos de toda la vida y sigue siendo el compañero de fatigas, presto a ayudarte a resolver un problema si lo tienes. Por eso me considero su amigo y a partir de ahora, con ustedes, Xavier Aguirre es todo suyo. Bueno, egunon guztioi. El color sonrosado de mi cara no es fruto del café caliente que me acaban de ofrecer, sino de las cosas que ha dicho efectivamente mi buen amigo Juan Mario Ollora, ¿no? En primer lugar, Juan Mari, agradecerte tu amable presentación, que creo más bien es fruto pues, de tu cariño y de tu aprecio personal, que probablemente de un análisis reflexivo, ¿no?, sobre mi persona. Bueno, igualmente sean mis primeras palabras para dar las gracias a los responsables del Fórum Europa, Tribuna de Euskadi, por su invitación a este acto, que me va a permitir
compartir con todos ustedes unas reflexiones sobre Álava y su situación económica y social. Soy consciente del momento en que nos encontramos, en plena campaña electoral de unas próximas elecciones al Parlamento Vasco, pero las ideas, las reflexiones que voy a presentar a ustedes son fruto de mi responsabilidad como diputado general de Álava y de mis preocupaciones por su bienestar y por su futuro. Álava es un territorio plural, lo cual es una riqueza en sí mismo, una riqueza evidente. Pero por encima de la pluralidad política hay acuerdos básicos, creo yo, que son imprescindibles para avanzar, gobierne quien gobierne. El ser capaces de llegar a tales acuerdos en las cuestiones estratégicas básicas, yo creo que no solo debería ser posible, sino incluso necesario. Gobernamos para los ciudadanos, para contribuir a su felicidad, bienestar y dignidad. Las personas deben ser el centro de toda nuestra actividad política. Con estas premisas voy a articular mi intervención en 3 apartados: panorama económico del territorio, actuación desde la Diputación Foral de Álava ante esta crisis y la propuesta de un proceso estratégico de transformación del territorio. Panorama económico. A lo largo de los últimos años hemos vivido una situación de bonanza económica que ha permitido un importante desarrollo de nuestras políticas en todos los órdenes de la actividad pública y especialmente en el campo social. Hoy abordo esta conferencia en una coyuntura delicada, por mucho que nuestra posición sea relativamente mejor que la del conjunto del Estado. Es delicada. La importante caída de la recaudación tributaria en el entorno del 7%, la reducción de la producción industrial en torno al 21,5% en el mes de diciembre último, la disminución del consumo energético y el aumento de paro en niveles superiores al 8% en nuestra comunidad autónoma ponen de manifiesto la gravedad de la situación económica y un horizonte de crisis global que desazona a nuestros ciudadanos que temen perder su calidad de vida, su bienestar y hasta su empleo. A escala global, la economía está inmersa en una crisis cuya duración e intensidad no se puede determinar en estos momentos. Hace más de un año se formó el huracán de las hipotecas basura y aún continúa ocasionando estragos financieros no solo en la economía americana, sino en la de todos los países del mundo occidental. Aunque el inicio de la crisis tenga un origen en el mercado inmobiliario, hoy el problema fundamental es el de una crisis de confianza. Las permanentes noticias en los medios de comunicación de los planes de rescate, de las aportaciones líquidas de cifras espectaculares realizadas in extremis por muchos gobiernos de países a numerosos bancos ha generado una ola de temor y la convicción de los ciudadanos de que muchas instituciones financieras puedan sufrir la misma suerte. Hoy, como digo, es la desconfianza la que se ha adueñado de los mercados. Los bancos no se prestan dinero, restringen los créditos y los ciudadanos reducen su consumo, lo que ha terminado erosionando la economía real. Como consecuencia, las administraciones tributarias ven caer fuertemente sus ingresos fiscales. La reciente reunión del Consejo Vasco de Finanzas del pasado 12 de febrero analizó y constató esta situación que en el caso de Álava adquiere especial seriedad, como lo pone de manifiesto su nivel de caída. Un 33% en la recaudación de IVA y un 19% de la de impuesto de sociedades. El comportamiento de la economía alavesa está ampliamente ligado al devenir de la economía internacional y especialmente al comportamiento de los mercados europeos, cuyas perspectivas de crecimiento negativo pueden repercutir, y lo está haciendo ya, en la demanda exterior alavesa. A principio de esta misma semana conocíamos datos muy preocupantes de los crecimientos negativos de las economías de los países de la Unión Europea en el último trimestre del año 2008. Graves son los datos de Alemania, 2,1% de caída, la locomotora de Europa, y lo mismo se puede decir del Reino Unido y de Francia, nuestros principales mercados. No podemos olvidar que un territorio como el alavés, con un fuerte componente exportador, es muy sensible a las contracciones del mercado
tanto español como europeo. Igualmente, apuntar el riesgo que supone el peso del sector del automóvil en el PIB de Álava, sector que a escala mundial presenta una debilidad extrema. En el momento actual, y con los datos a que he hecho referencia, ya nadie duda que nos encontramos en un momento económico delicado, con un progresivo y acelerado empeoramiento, sin que por el momento nadie conozca su duración e intensidad, como antes decía. Es cierto que el peso de la construcción, o mejor aún, del sector inmobiliario en el Estado había alcanzado un nivel insostenible y, en ese sentido, se puede afirmar que la situación de nuestra comunidad autónoma es mejor, no alcanza el 9% de nuestro PIB y que la iniciativa privada, hay que reconocerlo, está realizando esfuerzos por mantener los niveles de actividad, aprovechando que durante mucho tiempo se han hecho los deberes y nos hemos dotado de un tejido económico fuerte. Igualmente, nuestras instituciones, o por lo menos la mayoría de ellas, presentan una saneada situación financiera que les va a permitir disponer de una mayor capacidad de recursos para afrontar esta situación. Decía la mayoría de las instituciones, porque desgraciadamente no es el caso de este Gobierno foral que me honro en presidir, que se ha encontrado a su llegada con una deuda anterior de más de 256 millones de euros. Pero la crisis nos ha alcanzado, tal vez más tarde que a otros, quizá a los últimos, pero nos ha llegado y tenemos que intensificar el trabajo que ya venimos realizando para ser los primeros en salir de ella. Todos esos esfuerzos deben continuar y es compromiso de esta Diputación Foral acompañarlos con la adopción de políticas fiscales y de gasto que estén a nuestro alcance y que se sumen al objetivo de poner las bases para que el tejido económico no se deteriore en exceso y pueda recuperar su vitalidad, de manera que las consecuencias de la situación sean lo más breves y lo más leves posibles. Actuación ante la crisis. Esta situación obliga a la Diputación Foral de Álava a realizar una gestión dual. En primer lugar, gestionar la situación de crisis del territorio y los efectos que se derivan sobre las personas y sobre las empresas. No olvidemos que ni los trabajadores, ni sus familias, ni las empresas de la economía real han generado esta situación. Esta es una crisis de la avaricia y de la desaforada especulación financiera. Pero al mismo tiempo, Diputación tiene que seguir trabajando en el desarrollo de un proyecto estratégico de futuro que permita un proceso de transformación del modelo económico y social de nuestro territorio alavés. Ya el pasado mes de mayo, la Administración foral aprobamos un conjunto de iniciativas denominadas Medidas de respaldo a las economías familiares y empresariales para el periodo 2008-2010, que recogieron modificaciones fiscales que creemos van a permitir inyectar en la economía, en este periodo, un importe estimado de casi 195 millones de euros y que, junto con medidas de gasto e inversión pública, que supondrán del orden de los 553 millones en 3 años en conceptos, como digo, de inversión pública. Son de destacar en el campo de las medidas de apoyo a las familias las deflactaciones del IRPF, el incremento de las deducciones, las ampliaciones del plazo en relación con el ahorro vivienda y la supresión del impuesto sobre el patrimonio, entre otras. Respecto al apoyo e impulso de la actividad económica empresarial, señalar la ampliación de la consideración de empresa PYME, que en Álava son más del 90% de nuestras empresas, con el efecto de una reducción del tipo de impuesto de sociedades, la deducción por creación de empleo, la ampliación del plazo de aplicación de bases negativas y la flexibilización en materia de aplazamientos y fraccionamientos, con objeto de inyectar liquidez a las empresas que están sufriendo dificultades de financiación de su circulante. Todas estas medidas, todas estas iniciativas, requieren lógicamente de un plazo para materializar sus efectos. Así, la repercusión sobre las rentas familiares de las medidas que ahora comentaba se evidenciarán lógicamente en la próxima declaración del IRPF con más de 180 millones de euros de devoluciones. Con el mismo objetivo y en lo que a medidas de futuro se refiere,
se ha aprobado el presupuesto para el año 2009, que ha sido elaborado teniendo en cuenta el escenario económico en el que nos encontramos y que ha sido concebido como un instrumento anticíclico, actuando en los aspectos fundamentales para que el gasto público que realicemos tenga la máxima eficacia posible en la superación de los problemas económicos. Así, con una previsión de recaudación para el año 2009 que podría estar incluso por debajo de la del 2007, planteamos un presupuesto austero que aboga por la contención del gasto corriente, la inversión y el gasto social. Hacer política obliga a optar. Todas las áreas de actuación no se pueden promover con la misma intensidad. Hay que elegir y hay que hacerlo con valentía, con conocimiento y con coherencia social. Por eso priorizamos en estos presupuestos 4 líneas fundamentales de actuación. Las políticas sociales. Dedicamos a las políticas sociales más de 1/3 de nuestro presupuesto, más de 217 millones de euros. Mantenemos, lógicamente, el nivel del gasto social y la oferta y calidad de los servicios. Segundo eje, el equilibrio territorial. Incorporamos proyectos dirigidos a conseguir ese desarrollo equilibrado del territorio a través de la financiación de los municipios, el escalón más débil en la cadena institucional, con más de 200 millones de euros, de la promoción de viviendas en núcleos rurales, de la mejora de las infraestructuras, del impulso a la implantación de servicios sociales, culturales o incluso administrativos y del apoyo al desarrollo agrario sostenibles con planes de ayudas específicos. En definitiva, dotar a Álava de unas infraestructuras y servicios que permitan un incremento de la calidad de vida de los alaveses y alavesas independientemente del lugar donde residan en el territorio. Inversiones en infraestructuras. Nuestros esfuerzos están encaminados a activar proyectos que ejerzan de fuerza tractora para generar actividad. En consecuencia, estamos pisando el acelerador en la ejecución de obra pública, con el plan de mejora de infraestructuras viarias, por ejemplo, para el que hemos destinado más de 262 millones de euros para renovar las carreteras de Álava, potenciando fundamentalmente la red vecinal y local. Este impulso inversor también está presente en otros sectores, como el sector agrario, con más de 31 millones en regadíos, en el social, con la próxima construcción de nuevos recursos asistenciales en Vitoria-Gasteiz, en el medioambiental, con casi 12 millones de euros en la construcción de infraestructuras hidráulicas o en la implantación de nuevas tecnologías de telecomunicación, entre otros proyectos. Inversiones en I+D+I. Este es el cuarto eje sobre el que pivota la concepción del presupuesto 2009. La innovación es otro de los pilares sobre los que pivota, como digo, la acción de la Diputación Foral de Álava, porque confiamos en la innovación, la investigación y el desarrollo como referencias clave para afianzar y reforzar nuestro tejido económico y social en un futuro inmediato. Creemos en la innovación como una oportunidad, como eje de futuro económico de nuestro territorio. Por ello, hemos activado programas de innovación y cooperación empresarial y la modernización tecnológica de la propia Administración Foral alavesa. Hemos iniciado por el Departamento de Hacienda, que creo es un proceso o un proyecto francamente ambicioso. Señoras y señores, es evidente que los recursos fiscales se resienten consecuencia de una menor actividad, pero las instituciones tenemos que poner en marcha esfuerzos e iniciativas que nuestra responsabilidad ante los ciudadanos hacen ineludibles, por lo que todos los recursos fiscales y presupuestarios deben movilizarse. Por ello, si en algún momento es sostenible el endeudarse, lo es en estas circunstancias y no en otras. También en este sentido, lógicamente, seremos socialmente responsables. En esta misma línea se va a impulsar la colaboración público-privada en la provisión de infraestructuras sociales, residencias o centros de día, deportivas e incluso viarias. Esto significa utilizar fórmulas
que supongan un mayor desahogo financiero para la institución y una más pronta entrada en servicio de las instalaciones de cara a los propios ciudadanos. No obstante, la profundidad y generalidad de la crisis que las informaciones de las últimas semanas, días, me atrevería a decir, evidencian y están poniendo de manifiesto que la economía real, la industria y el consumo están siendo seriamente afectados. Es en este momento en el que también las entidades financieras, tras la adopción de medidas recientemente aprobadas para inyectar liquidez en el sistema, deben volver a jugar su papel en el desarrollo económico de Álava, ejerciendo de manera efectiva su negocio bancario. En este sentido, mi responsabilidad como diputado general me obliga a pedir al mundo financiero, bancos y en bastante menor medida a las cajas, yo creo que es justo reconocerlo, una especial atención a las necesidades de liquidez de nuestras empresas, asegurándoles una financiación de su circulante, verdadera sangre económica de su actividad, lo mismo que en los créditos a las economías familiares. Lo contrario, estimo yo, sería de todo punto injusto. Es evidente que aspectos como la inflación, el precio del petróleo o el Euribor están fuera de nuestro universo político, al igual que los aspectos de la política monetaria. Pero en este punto y línea de preocupación no puedo dejar de apuntar el tema de la fusión de las cajas de ahorro vascas, que en un entorno económico y financiero tan difícil, con incremento de la morosidad y dificultades de financiación a todos los niveles, permitiría una entidad financiera más sólida, diversificada y solvente. El último punto, proceso estratégico de transformación de nuestro territorio alavés. La urgencia en la adopción de medidas a corto plazo, como las que acabo de enunciar, debe ser absolutamente compatible con el desarrollo de políticas estratégicas. Esta crisis ha puesto en cuestión las normas, las reglas de juego, los sistemas, las entidades supervisoras, en una palabra, los modelos económicos, financieros y sociales a escala global. Cuando se supere la situación y se articulen nuevas bases de funcionamiento, nada probablemente volverá a ser como antes. Por eso es muy importante el papel institucional en la construcción del futuro, el liderar el cambio del modelo económico y social. Debemos alcanzar una sociedad sostenible, pero no solo sostenible desde una óptica medioambiental, sino también con modelos económicos, energéticos, de servicios sociales, de transporte, de consumo, etcétera, igualmente sostenibles. Este desafío de cambio es tan profundo que va a requerir colaboraciones y aportaciones a todos los niveles. Este diputado general está dispuesto a liderar esa transformación, ese cambio en la sociedad alavesa, pero necesitamos la participación de todos, ciudadanos, partidos políticos y agentes sociales. El reto en todas las áreas es de tal magnitud que requiere una estrecha colaboración entre las instituciones y la sociedad, entre la administración y la iniciativa privada. También debemos actuar, como no, sobre las personas, como motor de transformación de esa sociedad alavesa, inculcando y promoviendo valores de comportamiento, dado que la educación y la convivencia son la esencia de ese cambio. En ese proceso de transformación centraré mi análisis sobre 3 reflexiones que considero claves de cara a nuestro territorio. Primero, la sostenibilidad de las políticas sociales. Segundo, el desarrollo equilibrado de nuestro territorio. Y tercero, la situación del tejido económico y empresarial alavés. La sostenibilidad de las políticas sociales. Su norte y su prioridad es hacer extensivo el derecho subjetivo de los servicios sociales, atendiendo a los colectivos de especial vulnerabilidad con un modelo viable a largo plazo. Es necesario dar respuesta a las crecientes necesidades de la sociedad en todos los campos sociales, con su correspondiente efecto en la sostenibilidad del sistema actual, así como a las necesidades específicas de los colectivos de nuestros mayores. La Ley de Dependencia, la Ley Vasca de Servicios Sociales,
la Ley de Garantía de Servicios Mínimos y la Ley de Apoyo a las Familias hacen necesaria la búsqueda de nuevos mecanismos de financiación para garantizar el sistema. El balance que arrojan las actuaciones en política social de la Diputación de Álava confirma que la apuesta por los servicios sociales es clara y permanente, pero la naturaleza fundamentalmente pública del sistema de servicios sociales en Álava está llevando al límite la capacidad financiera de la Diputación Foral. Como ejemplo, citaré que el coste anual de una plaza en una residencia para mayores de Diputación supera los 50.000 euros anuales y que los análisis de prospectiva realizados estiman un incremento de los presupuestos de los servicios sociales, especialmente en colectivos de los mayores de edad, de un 50% para el año 2012. Apuntaba anteriormente que en el presupuesto de Diputación Foral del año en curso, desde 2009, hemos destinado 217 millones de euros a estas políticas. Los ciudadanos alaveses en situación de dependencia es un colectivo creciente por el envejecimiento poblacional, habiendo cuestiones que el Gobierno del Estado aún no nos ha resuelto, especialmente en la financiación de esos servicios que crean un derecho subjetivo. Esta situación nos crea incertidumbre de cómo financiar los servicios del sistema vasco de servicios sociales. Unos derechos universales necesitan de un marco suficiente y estable de financiación. En esta reflexión será preciso integrar el conjunto de las políticas, planes y realizaciones de todas y cada una de las instituciones, asociaciones y otros agentes económicos y sociales, buscando la más eficaz satisfacción de las necesidades de los ciudadanos. Igualmente, deberemos aprovechar la transformación del modelo de política social como un instrumento de generación de actividad económica y de búsqueda de actividad empresarial. Las nuevas formas de prestar los servicios sociales permitirán una mejor vertebración de los trabajadores del sector. En resumen, un nuevo modelo deberá incorporar valoración de los recursos necesarios para la prestación de los servicios considerados, definición de los diferentes mecanismos posibles de prestación de los servicios, identificar nuevos sistemas de financiación que garanticen los derechos de los ciudadanos, generación de un pacto social y político para la articulación del modelo y su traslación real a la sociedad. Segunda reflexión, el desarrollo territorial. La revisión del modelo económico y social de Araba tiene como meta que entre todos logremos un proceso de desarrollo sostenible, como antes comentaba, para nuestro territorio. En este escenario hay un sector que en Araba cobra un papel especial, y es el medio agrario. El espacio rural constituye el entorno donde se desarrolla la agricultura, la silvicultura, la ganadería, pero también constituye un importante soporte del patrimonio cultural, paisajístico y natural de nuestro territorio y en el que se guardan las características esenciales de nuestra identidad como país. En consecuencia, por encima del peso productivo y económico de la actividad agraria, hay que valorarla por el papel que ejerce en la estructuración del territorio y en la conservación del patrimonio cultural y medioambiental. No olvidemos que en Araba el 14% de la población, gestiona aproximadamente el 88% del territorio, lo que hace que el sector primario sea para nosotros un sector estratégico para el desarrollo del territorio. Partiendo de estas consideraciones, nuestro objetivo es seguir manteniendo un sector agrario vivo, orgulloso de su actividad y valorado por el conjunto de la sociedad. Los incrementos de costes en el sector, junto con la inestabilidad de los precios de venta, están afectando gravemente a cultivos tradicionales en Álava. Así, en los últimos 10 años, todos ustedes saben que se nos conoce a los alaveses por aquello de patateros, pues en los últimos 10 años la superficie cultivada de patata se ha reducido en nuestro territorio en un 50%.
Por ello, apoyamos aquellos movimientos que promocionan una alimentación basada en productos locales, promoviendo iniciativas que divulgan los valores de nuestros sistemas de producción, acercándolos al conocimiento de la sociedad en su conjunto, de manera que se visualice el valor tanto de los productos como de la labor que realizan los productores en beneficio de toda la sociedad. En este mismo sentido, impulsaremos los cultivos considerados marginales, como puede ser la trufa. Me estoy acordando de la de Orbiso, consejero, que es excelente. La trufa, el olivo, la alubia, pinta alavesa, etc., recuperando ecosistemas perdidos y fomentando su promoción social a través de ferias, exposiciones y lo que hiciere falta. Con estas consideraciones se ha elaborado en Diputación un plan de ayudas al sector agrario que gira bajo las premisas de garantizar la modernización y adaptación de las explotaciones hacia modelos productivos basados en el respeto al medio ambiente e integrados en programas de calidad que sirvan para caracterizar y diferenciar nuestras producciones. Asimismo, se presta un mayor apoyo a aquellas explotaciones que, ubicadas en zonas desfavorecidas o incluidas en Red Natura 2000, tienen especiales dificultades. También en el sector agrario, la innovación tiene mucho que hacer y que decir. El relevo generacional en las explotaciones agrícolas es uno de los retos más importantes. Por ello, a través del citado plan de ayudas, se articulan medidas de mayor apoyo a los jóvenes agricultores y agricultoras como forma de incentivar su instalación en el medio rural. El Banco de Suelo Agrario es otra iniciativa, es una realidad en el mismo sentido. Potenciar que el valor añadido de los productos quede en el productor, impulsando la participación de los agricultores, ganaderos, forestalistas, etcétera, en la cadena de transformación y el acercamiento del productor al consumidor es una de las líneas dentro del límite competencial de la Diputación Foral de Álava que vamos a desarrollar. En definitiva, nuestro objetivo es prestigiar la actividad agroganadera impulsando acciones que pongan en valor la misma. El desarrollo del medio rural debe asegurar una calidad de vida a todos sus habitantes equiparable a la que disfrutan los hombres y mujeres del medio urbano, con el máximo respeto al entorno y a la biodiversidad. En este sentido, y desde Diputación, estamos poniendo en marcha el Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible en el territorio histórico, un plan que estará presente de forma transversal en todos los departamentos de la Diputación y, por tanto, también en todas sus políticas sectoriales. El tejido económico y empresarial alavés. El proceso de transformación que estamos impulsando exige analizar las fortalezas y debilidades de la actual estructura económica y empresarial de Álava y abordar con rigor y de forma decidida las posibilidades de una diversificación de nuestro tejido económico. Las grandes empresas en Álava representan numéricamente una parte muy pequeña del tejido empresarial alavés, pero dan empleo a más del 45% de las personas ocupadas en el sector industrial de Álava. Cualquier estornudo de una de estas grandes compañías condiciona sustancialmente a las empresas auxiliares que han crecido o se han desarrollado al calor de estas grandes empresas. Hemos tenido ocasión muy recientemente de poderlo comprobar. La economía alavesa está basada en sectores tradicionales que gozan de una cierta estabilidad, pero debemos explorar nuevos campos para permitir que el tejido empresarial en su conjunto dé un salto cualitativo y cuantitativo en cuanto a su nivel de competitividad. Este factor es determinante a la hora de plantearnos ese proceso de transformación ambicioso y sostenible. Y es precisamente en este punto donde entraría en acción la innovación como palanca hacia ese cambio. Necesitamos una mayor diversificación de nuestra estructura económica. Esta apuesta debe estar orientada a nuevos sectores con proyección de crecimiento en el futuro, como por ejemplo el campo de las energías renovables y de las biotecnologías. En Álava ya conocemos experiencias de éxito como las del grupo de investigación del doctor Edardo Anitua o las del grupo Huascor, e iniciativas que se materializarán
a muy corto plazo, como una nueva planta de energía fotovoltaica del grupo MCC, o las inversiones que está haciendo ya la empresa Praxis en Miñano. Estas iniciativas son buena muestra del camino que queremos impulsar. Álava cuenta con un sistema de innovación formado por agentes tecnológicos y científicos capacitados para transferir conocimiento y tecnología al tejido empresarial en sectores de valor añadido. El contexto económico y social de Álava ha venido siendo estable, con resultados de empleo y bienestar social buenos y por encima de la media, lo que conformaba un entorno propicio para el desarrollo de nuevas iniciativas de impulso en nichos de actuación más innovadoras y competitivas. La actual situación no debe impedir que esto pueda seguir siendo así. Destacar nuestro apoyo decidido a la formación de personas a través de convocatorias, en acciones con empresas, centros de formación, entidades locales, agentes sociales, la propia universidad y la formación profesional en Álava, que, como todos sabéis, goza de una gran tradición. Otra de las bases para ese proceso de transformación es el impulso a los nuevos instrumentos de financiación empresarial, con nuestra participación en fondos de capital riesgo como Carpen o Asivide, que nutren a nuestras empresas alavesas de recursos para apoyarlas en la buena marcha de sus proyectos. La potenciación del Parque Tecnológico de Álava como polo de referencia de la innovación en el territorio y la consolidación y ampliación de los centros tecnológicos en Araba de Leia, CTA, EV y Neiker son otros de los pilares que nos preparan para ese proceso de cambio y de búsqueda de nuevas oportunidades. Las líneas de apoyo a nuestros emprendedores y a la ampliación de empresas, nuestro compromiso activo con la responsabilidad social empresarial, la puesta a disposición de las empresas de suelo competitivo adaptado a la demanda, el apoyo a sectores como el comercio cercano al ciudadano o el fomento de actividades turísticas como el sector económico de primer orden, el enoturismo, yo creo que es un valor singular del territorio histórico de Álava, son algunos de los elementos que tejen la apuesta de Araba por el I+D+I como oportunidad de futuro para transformar su estructura económica y alcanzar una mayor diversificación en su tejido productivo. No quisiera acabar, y termino ya esta intervención, sin reiterar una vez más mi oposición a cualquier tipo de violencia o de amenaza del uso de la misma para alterar la situación política. ETA, y lo digo claramente, debe la paz a este pueblo. Le exigimos que exprese de forma inequívoca su voluntad de poner fin a esa violencia. Expreso desde esta tribuna mi más firme respaldo y apoyo a los empresarios de este país, que muchas veces y en condiciones económicas y personales muy difíciles siguen apostando decididamente por Euskadi y por su progreso. Sin embargo, también hay que reconocer, creo que es de justicia, que desde la perspectiva ética hoy tenemos una sociedad mucho más comprometida con el final de la violencia, con la solidaridad con las víctimas y con la defensa de los derechos humanos. En este sentido, manifestamos también nuestro compromiso con la defensa de todos los derechos de todas las personas y reclamamos nuestro derecho a vivir en paz y en libertad. De otra parte, permitidme esta última reflexión, yo creo que la política debe recuperar ese componente de racionalidad y desterrar el todo vale o el fin justifica los medios. La política ha de recuperar compromiso, ha de recuperar voluntad de servicio, ha de recuperar vocación y yo me atrevería a decir que incluso en algunos casos debiera recuperar hasta ideología. Bien, frente a todos estos retos que se nos plantean, Araba debe afrontar su futuro desde la fe en nosotros mismos, superando divisiones y creando puntos de encuentro que fortalezcan un proyecto común. Creo sinceramente que asistimos a un cambio de época, donde la dimensión tradicional de la política deja paso a una nueva forma de entender el servicio a la ciudadanía. En esta nueva dimensión no hay lugar
para el enfrentamiento estéril, sino para la diferencia constructiva. No hay lugar para la exclusión, sino para la integración. No hay lugar para el egoísmo, sino para la generosidad y la altura de miras. La sociedad nos lo demanda, con un alto grado de exigencia, además. Nos exige que aparquemos diferencias y confrontaciones, que nos escuchemos en lugar de solo oírnos, que unamos nuestras fuerzas y que le aportemos soluciones. Desde estos valores, desde estas ideas, pretendo seguir trabajando al servicio de la ciudadanía de Álava. Este diputado general, reitero, está dispuesto a liderar ese proceso de transformación económica y social del territorio que acabo de plantear. Para ello, hago un llamamiento a la colaboración de todos, políticos, agentes sociales, económicos, etc., y pedirles que me acompañen en esta tarea con esfuerzo y con generosidad. Besterik ez, eskerrik asko. Muchas gracias, diputado general. Muchas preguntas. Le agradecería la mayor concreción posible. Hay algunas que apelan incluso a su sinceridad. Usted sabrá por qué. ¿Podría ser usted un poco autocrítico? Le preguntan. ¿Está satisfecho del nivel de coordinación entre las tres diputaciones forales? ¿No podrían hacer más para lograr sinergias y coordinar esfuerzos, por ejemplo, en relación con la crisis? ¿Por qué no un macroplan de las tres diputaciones para actuar contra la crisis y ayudar a los ayuntamientos y a las empresas y ciudadanos a salir de ella? Bueno, yo tengo que decir, a fuer de sincero, además, que estoy total y absolutamente satisfecho de la coordinación, no solo de la coordinación, sino incluso de la amistad que en estos momentos políticos nos une a los tres diputados generales y a sus respectivos equipos. En cuanto a si podríamos hacer o no un macroplan, probablemente quien lo pregunta no recuerde, ¿no? Pero existe un macroplan que incluye no solo a las tres diputaciones forales, sino al propio Gobierno vasco. Ese plan de aceleración ante la crisis, ¿verdad?, en la que se va a hacer un esfuerzo de aceleración, fundamentalmente, de muchas de nuestras inversiones por un importe estimado de 12.800 millones de euros. Lo reitero, creo que nos hemos puesto manos a la obra. Ninguno, desgraciadamente, tenemos la varita mágica para dar con la solución definitiva a esta situación. Muchas variables ni siquiera nosotros las podemos controlar, pero reitero, estamos manos a la obra, las tres diputaciones y el propio Gobierno. El Correo publica hoy que la Diputación de Vizcaya descontará a los ayuntamientos una 10ª parte de lo asignado este año para saldar sus deudas como consecuencia de la caída de la recaudación. ¿Qué fórmulas o medidas van a adoptar en la Diputación de Álava para ayudar a los ayuntamientos? Pues a fuer de sincero también tengo que decir que la próxima semana el diputado de Administración Local y Equilibrio Territorial, conjuntamente con el diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos que nos acompañan en este acto, van a presentar, y me vais a permitir que no lo desvele porque me parece que la lógica de la ética política, van a presentar ante el Consejo Territorial de Finanzas de Álava una serie de medidas que pueden, en alguna forma también, paliar la situación por esa fórmula de riesgo compartido de las cantidades que nuestros ayuntamientos tienen que devolver. Lo harán, lo presentarán en el propio Consejo Territorial de Finanzas, amén de lo que ya es público y notorio, de que esas cantidades las van a devolver en 2 años y en 4 pagos. Pero habrá nuevas medidas, probablemente diferentes a la que mi querido amigo José Luis Bilbao ya ha planteado, pero habrá medidas también para intentar, que ese eslabón que yo decía que en la cadena institucional probablemente es el más débil, pues facilitarles también esa situación. Para contrarrestar el descenso de recaudación y la mayor necesidad de recursos para asuntos sociales, le preguntan, ¿contemplan la posibilidad de emitir deuda pública? Ha dicho usted que consideran la posibilidad de un déficit. ¿De qué orden de magnitud y cómo piensan afrontarlo? ¿Mantendrían ustedes los presupuestos de gastos? Vamos a ver, yo cuando me refería a la situación, a la búsqueda de una política social y servicios sociales sostenible,
me estaba refiriendo fundamentalmente a buscar fórmulas de colaboración con la iniciativa privada. En Álava, pues en otras épocas, la práctica totalidad de los servicios sociales son de titularidad pública. Y a mí me parece que hay fórmulas, alguna vamos a ensayar ya con una próxima residencia en Lacua, de colaboración, como decía, entre la iniciativa pública y privada, que permite, por una parte, que la propia institución no tenga que hacer un desembolso inmediato de cantidades importantes, y eso nos permitiría que esos propios fondos los pudiéramos ir destinando en el tiempo a otro tipo de iniciativas. A eso me refería fundamentalmente. En cuanto a la deuda, yo lo que he dicho es que si en alguna situación es sostenible socialmente el endeudarte, es en una época de crisis, no en otras. He dicho claramente, cuando el partido al que pertenezco, Partido Nacionalista Vasco, salió de Diputación en el año 99, la deuda que nosotros dejamos rondaba los 5.000 millones de las antiguas pesetas. Cuando nosotros hemos llegado a esta Diputación nuevamente después de 8 años, cuando la recaudación en estos 8 años venía creciendo una media del 6%, nos hemos encontrado con una deuda de 256 millones de euros. Hombre, yo creo que en esa época no estaba socialmente tan justificado el endeudarse. En un escenario muy complicado para las empresas, le preguntan, ¿existe la posibilidad de una nueva reforma fiscal para potenciar la actividad empresarial? Bueno, yo creo que ya ha habido. Yo tengo aquí el catálogo. Me alegro que me haga esta pregunta, ¿no? Porque se la hacen. No voy a aburrir, pero yo creo que hemos adoptado ya una serie de medidas importantes en ese y en otro orden, ¿no? De cara, a intentar paliar o ayudar a nuestro tejido empresarial. Pero en todo caso, a mí sí me parece importante en este aspecto que, lógicamente, las cosas se hagan de manera coordinada, como se planteaba en la primera de las preguntas, y cualquier tipo de iniciativa primero habría que verla en el órgano de coordinación tributaria para después poderla trasladar a cada una de las instituciones, a cada una de las diputaciones, pero reitero, puedo leerlas, ¿no? Medidas en ese orden se han hecho, ¿no? ¿Qué opina usted de la petición de la gran patronal española, que la parece ser a plantear en el diálogo social con los sindicatos en relación a la bajada en hasta 6 puntos de las cotizaciones sociales? ¿Lo ve eso en Euskadi? Hombre, pues el tema es complicado, ¿verdad? Porque también no todos, pero a mí sí me gustaría que algunos sindicatos en nuestro país estuvieran, eso que se dice, homologado a lo que son los sindicatos a nivel europeo, ¿verdad? Yo algunas experiencias tengo y he podido contrastar con algunas empresas en el propio territorio histórico de Álava, y yo decía muy claramente, ¿no?, que no son los trabajadores ni las empresas de la economía real los actores o los causantes fundamentales de esta crisis, pero también es verdad que en algunos ámbitos determinados posicionamientos sindicales pues probablemente no van acompasados con los tiempos que estamos viviendo. Lo digo claramente. Cuando se refería usted a los sindicatos de este país, ¿se refería a los de Euskadi? Sí, claro, me refería a los de Euskadi y a algunos bien concretos. Puede usted explayarse si quiere. No, me explayo. El ASTV en concreto. El Plan Obama incluye una fuerte inyección a la industria del automóvil, con ayudas incluso a los compradores de coches. ¿Qué le parece el Plan Zapatero para el sector de automoción? ¿Qué planes concretos tiene la Diputación de Álava en este campo? ¿Mantienen ustedes contactos con Mercedes y las otras empresas del sector para evitar o paliar reducciones de empleo? Bueno, los planes del señor Zapatero son los planes del señor Zapatero. Yo creo que afortunadamente ya es consciente de que vivimos en una crisis económica y eso, pues bueno, es importante el subrayarlo, ¿verdad? Nosotros las medidas que hemos tomado no son específicamente en Álava, me refiero, dirigidas a un sector concreto. Desde Diputación tenemos que actuar
obviamente desde una manera más amplia y dirigido a todo lo que es nuestro tejido industrial. Y en cuanto a si hemos mantenido contacto con las empresas de automoción, sí, desde hace bastante tiempo y de manera frecuente. Y hemos visto de manera muy clara la situación real que estaban padeciendo. En concreto, bueno, pues una de las empresas fundamentales en Vitoria, dos de las empresas fundamentales radicadas en Vitoria que son empresas del sector de la automoción, ¿no? Mercedes y Michelin en concreto. Desde las mesas de prensa dicen: los gestores de Iberdrola se oponen a la entrada en su consejo de administración de ACS, pronto su primer accionista. La eléctrica dice que desconfía de los planes de Florentino Pérez. ¿Cree usted que está en peligro que Iberdrola siga teniendo la sede fiscal en Euskadi y, por tanto, habría que apoyar a Galán frente a Florentino? ¿Pueden hacer algo en esta bronca las instituciones vascas, teniendo en cuenta que, por ejemplo, la BBK tiene en Iberdrola una posición importante? Hombre, la pregunta así planteada parece más que uno se tiene que posicionar casi como fuera un partido pelota, ¿no? Laizábal contra Martínez de Irujo. No, yo no creo que sea eso. No sé, ojalá supiera yo, ojalá tuviera yo la bolita de cristal para saber si la sede social de Iberdrola va a seguir o no en Euskadi. Yo apuesto a porque sí. No quiero pasar la pelota, pero en cualquier caso a mi derecha geográfica, que no ideológica, tengo al presidente de la BBK, que probablemente estará bastante más enterado y puesto en el tema que me plantean, ¿no? Pero yo, lógicamente, me parece importante que la sede social de la empresa Iberdrola siga en el país. Pues de cajas van las siguientes preguntas. El fracaso del último intento de fusión entre las cajas de ahorro de Guipúzcoa y Vizcaya, que dejaba fuera a la alavesa Vital, ha dejado tanta tierra mojada, en su opinión, que será muy difícil a corto plazo volver a intentarlo. ¿De qué cree usted que dependerá? ¿No le parece cuando menos decepcionante que el PSOE esté forzando la fusión de Unicaja y Caja Castilla-La Mancha, mientras que en Euskadi los socialistas hayan boicoteado la integración de las cajas vascas? El Partido Socialista de Euskadi, de Álava, ha llegado a un acuerdo para repartirse las poltronas presidencia y vicepresidencia de la Vital. ¿Por qué no se han puesto de acuerdo para hacer la fusión? Bueno, yo niego la mayor, ¿no? Porque en la pregunta me parece que decía textualmente en esa última fusión fallida entre BBK y Kutxa que dejaba fuera a la Vital. No, yo diría que es al revés. La Vital se queda fuera de esa posible fusión a dos que podía haber sido, pues probablemente desde el año 2005 a 3. Es significativo, pero a mí me llamó mucho la atención que cuando se posicionan en Álava en concreto en contra de la fusión A3, la decisión no sale del presidente de Caja Vital, no sale de la Asamblea de Consejeros Generales de Caja Vital, sino que sale de la sede del Partido Socialista Obrero Español. Hombre, eso a mí me parece cuanto menos chirene, ¿no? Yo tengo el firme convencimiento de que esta fusión A3 podía estar hecha desde hace años, y por determinadas circunstancias de orden político, pues por ejemplo, en las elecciones municipales y forales en las que yo salí elegido diputado general, a mí me consta que el Partido Popular en Álava manejaba una encuesta en la que, bueno, se detectaba que había un cierto grado de ciudadanos que no veían con buenos ojos la fusión de la Vital, por aquellas cosas que decían los de la plataforma Vital Sí, creo que se llamaba. Cosa paradójica también, ¿verdad?, porque había muchos miembros de la plataforma Vital Sí que defendían la no fusión de la Caja Vital por aquello de que se iban a llevar nuestros dineros a Bilbao, lo decían textualmente, está escrito negro sobre el blanco, y la paradoja era que muchos miembros de esa plataforma Vital Sí ni siquiera eran clientes de Caja Vital, ¿verdad? Entonces, bueno, pues probablemente por un puñado de votos o por una circunstancia concreta en aquellas elecciones, el Partido Socialista decide paralizar, echar atrás la fusión. Yo lo he dicho en mi intervención, me parece un tema capital a nivel de país, y reitero que la fusión de las cajas A3 podía estar hecha, desde mi punto de vista, desde hace años. Más sobre empresas. ¿Piensa en alguna medida concreta
para atraer a Álava proyectos de energías renovables y biotecnología. ¿Cómo va el proyecto de la central de ciclo combinado de gas natural? Bueno, pues yo creo que camina. Lo que pasa que no es la vertiente fundamental de la implantación de esa central de ciclo combinado en Lantarón. Es un acuerdo entre la compañía y el propio Ayuntamiento de Lantarón. Es verdad que en este país, cada vez que hay una iniciativa de este o de cualquier otro orden, pues siempre sale una determinada plataforma o platajunta, ¿verdad?, que, bueno, pues que se opone con toda legitimidad, ¿verdad? Pero cuando hablamos, y a mí me parece un aspecto fundamental, ¿no?, la participación de la ciudadanía en la política, en la vida política, en la actividad política, yo creo firmemente en eso, pero a veces nos llevamos al equívoco de que la participación, la política participativa, se instrumenta única y exclusivamente a través de esas determinadas plataformas, ¿no? Entonces, las plataformas, en este caso concreto, tienen la representación que tienen, pero también una manera de participación de los ciudadanos en la política son las elecciones. Y yo tengo que decir que en el Ayuntamiento de Lantarón, de los 7 concejales que tiene el Ayuntamiento, 6 votaron a favor de la implantación de la central térmica, y 1, que era el que se había presentado además a las elecciones, bueno, con el programa electoral o con la bandera de la no ubicación de la central allí, ni siquiera asistió al Pleno. Después se hizo un referéndum popular, pero a mí me parece que las cifras son absolutamente reveladoras, ¿no? Entre los ciudadanos que votaron al conjunto de esos 6 concejales que decidieron la implantación de la central frente a los que participaron y dijeron que no a la misma. Yo creo que el tema camina. José Ignacio Ortiz Echevarría, de Bizkaiko Bideak, le pregunta: ¿qué políticas concretas se van a seguir para corregir la macrocefalia de Vitoria-Gasteiz y desarrollar también el resto del territorio histórico de Araba, que en general, a diferencia de Vitoria-Gasteiz, está perdiendo población? A este tema se refería usted en su discurso. Es verdad, ¿no? Y ojalá tuviera yo la fórmula para poderlo hacer. Es cierto que Vitoria es absolutamente macrocefálica respecto del resto del territorio, pero por eso, en una de las reflexiones que yo planteaba, era precisamente esa, ¿no?, la búsqueda de un territorio equilibrado, de mantener y de asentar población. Territorio equilibrado en el sentido de que cualquier alavés o alavesa, independientemente del lugar donde resida, pueda disfrutar de la misma calidad de vida, ¿no? Yo sé que eso es un tema difícil, pero puede ir habiendo fórmulas. Tampoco me parece a mí positivo el que, y está ocurriendo en algunos ayuntamientos, el que la llegada, digamos, de gente urbanita, como lo puedo ser yo, a determinados ayuntamientos más o menos próximos a la capital, puede ser un aspecto positivo, pero hay que cuidar de manera importante el que eso no desvirtúe el ser, la idiosincrasia del pueblo, del propio pueblo, ¿no? Y en ese sentido yo creo que estamos haciendo un esfuerzo, por ejemplo, intentando recuperar cascos históricos, edificios concretos ya existentes en lo que era el núcleo de población, aparte de, bueno, pues de las nuevas viviendas, chalés adosados, etcétera, que se puedan ir haciendo. ¿Cree usted, le preguntan, que los resultados de las elecciones del 1 de marzo pueden afectar a la gobernabilidad del Ayuntamiento de Vitoria? ¿Puede verse afectada la Diputación de Álava en ese juego postelectoral? También le preguntan por qué vale más el voto del alavés que el del vizcaíno y que Álava tenga la misma representación que Vizcaya en el Parlamento Vasco. Buena pregunta, Aquí o buenas preguntas, todo, buenas preguntas, muy buenas. Bueno, en primer lugar, si la gobernabilidad de la Diputación o del Ayuntamiento se va a poner en peligro, desde luego no va a estar en mi mano, ¿verdad? Eso puede estar en mano de otras formaciones políticas que yo espero no se dé, pero que pueden producirse un determinado cambio de cromos, ¿no? En determinados mentideros políticos alaveses ya está circulando ese surrumur, ¿no? Hombre, a mí me parece importante, y yo creo que tanto en el Ayuntamiento de Vitoria como en la propia Diputación, por la situación de minorías que tenemos, tanto el Gobierno municipal como el Gobierno foral,
yo creo que hemos hecho un esfuerzo primando la estabilidad de las propias instituciones por encima de las legítimas discrepancias políticas que podamos tener. Y yo creo que eso es un valor, el mantener esa estabilidad. En cuanto al valor del voto alavés y vizcaíno, pues probablemente en su día, yo creo que en su día eran 20 parlamentarios y después se amplió a 25, ¿no? Pero manteniendo ese reparto similar en cada uno de los territorios, pues probablemente eso obedezca a una concepción un tanto confederal del país, ¿no? Y cuando muchas veces en Álava y en Vitoria hay gente que parece que se siente agraviada respecto de nuestros hermanos vizcaínos, bilbaínos fundamentalmente, incluso guipuzcoanos, yo que soy VTV de Vitoria toda la vida, jamás he tenido esa sensación, ¿no? Y yo creo que hay, bueno, lo mismo que en el pasado Consejo Vasco de Finanzas, pues tengo que reconocer que hay un esfuerzo de generosidad y de solidaridad por parte de nuestros hermanos vizcaínos respecto del territorio alavés. Es paradójico, ¿verdad?, que algunas formaciones políticas que se oponen con uñas y dientes, lógicamente, a cualquier tipo de cambio en esa conformación del Parlamento, defienden posturas absolutamente contrarias, por ejemplo, en la conformación de lo que serían las propias Juntas Generales de Álava, ¿no? Que sabéis que somos Saspital de Carababat, 7 cuadrillas hacen Álava. Yo espero que a medio plazo podamos ser 8 cuadrillas, incorporando lógicamente a Treviño, que es una parte muy sentida y muy querida en nuestro territorio. Pero claro, la distribución de los junteros que se eligen en Álava es Vitoria, una circunscripción, la zona de Ayala, otra circunscripción, y el resto del territorio se llama así, el resto. Y ya me dirá usted qué tiene que ver Villabuena de Álava con Aramayona de Álava, ¿verdad? Pues bueno, son todos alaveses, pero las necesidades, los planteamientos son absolutamente distintos. Ahí no hay ninguna posibilidad de cambiar hacia una fórmula que pudiera dar una mayor representatividad a cada una de las zonas que conforman Álava. Sin embargo, en el Parlamento yo creo que hoy nadie estaría dispuesto a variar esa distribución, ¿no?, que a mí, en alguna medida, tengo que reconocer, me parece injusta. ¿Realmente ve usted un horizonte próximo en el que se incorpore la 8ª cuadrilla, el condado de Treviño, al territorio de Álava? Pues mire usted, yo en esto, como en otras cosas, me parece que la clave fundamental debiera estar en la manifestación expresada con reiteración por parte de los propios ciudadanos treviñeses y treviñesas. Lo han dicho alto, claro, categórica y rotundamente en muchas ocasiones, que ellos quieren ser parte del territorio de Álava. Claro, esta es otra de las paradojas de la política, ¿verdad? Porque si usted va a Vitoria, al territorio alavés, no hay un solo partido político que no diga que Treviño es Álava y es parte, vamos, del corazón de nuestro territorio. Ahora, va usted a Castilla-León y esos mismos partidos políticos dicen absolutamente lo contrario, que Treviño es parte sentida y de parte del corazón de la comunidad de Castilla. A mí me parece que en política, como en cualquier orden de cosas en la vida, defender una cosa y la contraria a la vez es prácticamente imposible. Pues oiga usted, hay algunos que lo consiguen. Es bastante generalizado. Bueno, pues vamos a finalizar ya, diputado general. Le preguntan, y yo creo que cuando hablaban de su sinceridad, la reclamaban especialmente para esta última parte. ¿Quién piensa que va a ganar las elecciones? ¿Cree que todo va a seguir igual? ¿Le parece a usted posible que Patxi López sea el Endacari si consigue la mayoría suficiente? ¿Cree que el PP ayudará al PSOE para arrebatarle la Lendacarisa al PNV? Si Ibarretxe gana, pero no con la mayoría suficiente, ¿ve a Patxi López de vicelendakari, como lo fue el socialista Jáuregui, ahora en el Congreso de los Diputados? Hombre, no sé si aquí, entre el amplio espectro de empresarios que nos acompañan, hay alguna empresa que se dedique al tema sociológico de encuestas, ¿verdad? Entonces, si yo supiera quién va a ganar las elecciones de manera fehaciente y categórica, no lo diría, pactaría con esa empresa y probablemente me podría sacar
un sueldo sustancial. No. Bromas aparte, yo estoy firmemente persuadido, yo creo que la campaña la estamos haciendo bien, yo no tengo ninguna duda de que el Lehendakari Ibarretxe va a volver a ser Lehendakari. La segunda pregunta decía si le veía a Patxi López de vicelehendakari. Pues no lo sé, no lo sé. Ellos han dicho que, creo recordar, desde hace bastante tiempo además, o que el señor Patxi López era lehendakari o que no sería vicelehendakari de nadie, ¿no? Entonces, él mismo contesta a esta pregunta. También es verdad que en campaña electoral, incluso en precampaña, bueno, pues se hacen determinadas aseveraciones y determinadas afirmaciones que luego, bueno, pues la coyuntura política tras los resultados electorales normalmente hacen variar, pero reitero, yo estoy convencido de que el Lehendakari Ibarretxe va a volver a serlo y el señor Patxi López, él dice que no va a ser vicelehendakari de nadie, ¿no? Muchas gracias, diputado general. Don Jesús Martín Angulo, en nombre de los patrocinadores, va a despedir este acto de Tribuna Euskadi. Bueno, pues simplemente agradecer a todos ustedes y, por supuesto, a don Xabier Aguirre su presencia aquí esta mañana. Muchas gracias.